¿Se ve la pantalla? Vamos a resolver este ejercicio y voy a entrar un poquito a lo que es los casos especiales del método de coeficientes indeterminados, pero creo que no vamos a alcanzar a resolver el ejercicio porque me pidieron un ejercicio en particular que es de su práctica. Justo eso ahorita estaba mirando, que es de sistema de ecuaciones. El primer ejercicio me pidieron que si lo podía resolver en clase. Entonces es donde tienen dos variables y demás. Entonces, ese vamos a resolver después. Entonces, esta primera parte la daré rapidito hasta donde lleguemos. Y en la segunda parte, que es el siguiente Zoom, vamos a resolver lo que es sistema de ecuaciones, en el que tienen dos variables dependientes de X y Y. Y sí, creo que es su ejercicio 11.1a, si no mal recuerdo. Recording Entonces, in progress. eso vamos a ir resolviendo. ¿Ya? Después de esto. Entonces, iniciamos la clase. Por favor. A ver, ya. Por favor, Josué Rojas, me lo saca la foto, la captura de los que asistieron hoy. Me lo manda a mi WhatsApp, por favor. Ya, empezamos la clase. A ver, Dayara. No está Dayara. Junior Fernández. Ah, ya. Dayara, Dayara. me lo lee, por favor, lo que dice método de coeficientes Ya. indeterminados. Método coeficiente indeterminado. Este método de resolución de ecuaciones diferenciales lineales de orden n con coeficiente constante permite hallar una solución particular mediante el análisis de la función q y todas las derivadas que de estas pueden obtenerse. Ya, gracias. Bien, como dice acá, se debe analizar mediante la función q, o sea, solo esta parte. Pero como habíamos dicho, siempre primero se realiza con el método. Primero debemos hallar la solución complementaria y luego recién hacemos el método, aplicamos el método de coeficientes indeterminados. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro ejercicio? Diferencial al cuadrado de y dividido entre dx al cuadrado más 9y igual a x por e elevado a la x. Entonces sacamos sus raíces, que es d al cuadrado más 9 por y igual a x por e a la x. Igualamos a una ecuación homogénea y sacamos sus raíces. En este caso son raíces. Disculpe, una pregunta. Dígame. ¿Está grabando la clase? Sí, estoy grabando. Y mediante, ¿dónde lo envía para ver? Porque la anterior clase no sé. No envío hasta ahora ni una. O sea, están guardadas ahorita en mi computadora, pero no he enviado ninguna. Hoy día voy a enviar toditas, ya las que tengo grabadas. ¿Está bien? Está bien, gracias. Ya. Entonces, ahora el siguiente paso, perdón, estábamos acá. Entonces sacamos nuestras raíces, que tenemos raíces imaginarias. Entonces, nos va a dar y es C1 coseno de 3 a la X más C2 seno de 3 a la X, porque la raíz de D al cuadrado va a
ser más y menos 3, ¿verdad? Entonces, tenemos Q igual a X por E a la X mediante, hay una tabla que tenemos en su libro tienen una tabla, en estos coeficientes indeterminados. Entonces, guiándonos en la tabla, por ejemplo, es que sacamos su variable. Entonces, cuando solo es E a la X, o sea, Q igual a E a la X, solo se toma en cuenta A por E a la X. Pero, en este caso, como tenemos una variable más que es X, entonces tenemos que tomarla en cuenta. Entonces, va a ser A por X por E a la X. Si este X fuera al cuadrado, entonces se tomaría a partir del cuadrado. ¿Qué quiere decir? Si esto fuera Q igual a X al cuadrado por E a la X, entonces aquí tendría que ser respectivamente igual a X al cuadrado por E a la X más B por X E a la X y habría una tercera variable que es una más C. ¿Ya? En este caso solo estamos tomando dos variables. Entonces, decimos que Y va a ser igual a la X por E a la X más B por E a la X. ¿Ya? Teniendo eso, derivamos cuántas veces aquí nos pida. Si digamos esto fuera diferencial de Y por diferencial de X, entonces nos estaría pidiendo solo una vez. Pero en este caso tenemos una derivada, una segunda derivada. Entonces, lo que hacemos es derivar. Primero derivamos todo nuestra ecuación. Entonces, la primera derivada, ¿qué va a ser? A, la derivada de X va a ser 1 por E a la X, se mantiene. Y como aquí tenemos una multiplicación, entonces tenemos que volver a derivar la primera por la segunda sin derivar y luego la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces volvemos a derivar A por X sin derivar y derivamos E a la X, que se mantiene constante, ¿no? La derivada más B por derivada de E a la X, que igual se mantiene constante. Hacemos una segunda derivada. ¿Qué nos va a dar? La derivada de esto nos va a seguir dando A por E a la X. Y esto de aquí nos va a dar, esperen un ratito, por favor, están 6 personas. Ay, ya. Y esta segunda derivada nos va a dar la misma que nos dio acá. Todo esto, ¿verdad? A E a la X más A más A por X a la E a la X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dos veces A por E a la X más A por X elevado al, E a la X más B por E elevado a la X. Entonces, una vez teniendo esto, agarramos y reemplazamos en nuestra ecuación general. Aquí nos está diciendo la segunda derivada. Entonces, agarramos y ponemos la segunda derivada, que es todo esto de acá, más 9y, y que hemos llamado y a esto de aquí. Entonces ponemos más 9 a por x a la x más b por e a la x igual a nuestra q, que es igual a x por e a la x. Una vez teniendo eso, agarramos y resolvemos nuestra ecuación algebraica. Resolviendo la ecuación algebraica, ¿qué quiere decir? Agarramos términos semejantes. En este caso, fíjense, por ejemplo, este va a ser un término y este va a ser otro término, que tienen como término semejante e a la x, ¿verdad? Y aquí igual tenemos otro, este término de acá. Entonces, haciendo eso, sacamos el factor común que es e a la x y nos sobra 2a más b. Tomando el segundo término, es este y es este de aquí. 9 por a la x por e a la x. Entonces, tomando eso, vamos a tener 9 más 1, va a ser 10a por x e a la x. Entonces, teniendo eso, nos da nuestra igualdad a q. Una vez haciendo eso, el siguiente paso es hallar los valores de a y el valor de b.
¿Y cómo hacemos eso? Igualando. Entonces, aquí agarramos y fíjense, este término es similar a este término. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener 10A igual a 1. Igual a 1. Y en este segundo término, esperen un ratito. En este segundo término vamos a tener esto de aquí, 2A más B igual a 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ni un término aquí que tenga E a la X. Entonces, despejando esto, ¿qué nos va a salir? ¿A cuánto nos va a salir? ¿Cuánto nos sale A? Uno sobre 10. Muy bien, 1 sobre 10. ¿Y B? Negativo 1 sobre 50. 1 sobre 50. Eso, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Juan José Mendoza. Ya. Ok. Entonces, una vez teniendo eso, para nuestro resultado en nuestra solución, ya no sería solo complementar, en nuestra solución principal, perdón. Entonces, en esa vamos a reemplazar estos valores donde tenemos A y donde tenemos B. Entonces, reemplazando aquí, ¿qué vamos a tener? A ver, voy a insertar ecuación. Vamos a tener para nuestra solución particular, vamos a tener A, que es 1 sobre 10, por X e a la X. Ahí sería menos esto de aquí, que sería B, perdón. Sería 1 sobre 50 por E a la X. Y esa sería nuestra solución particular. Una vez teniendo eso, entonces sumamos nuestra solución complementaria más nuestra solución particular y con eso ya tenemos nuestro resultado final. Aquí vamos a poner, entonces nuestro resultado final va a ser igual a YC más YP, nuestra solución particular más nuestra solución complementaria. Entonces voy a copiar todo esto. Control C. Claro. Ya. Y nuestra solución particular. Y esa sería nuestra solución general. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? Este método es el más sencillo, el método de los coeficientes indeterminados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya. Entonces continuaremos con el siguiente ejercicio.
Los casos especiales que se dan en el caso de los coeficientes, perdón, en los casos especiales que se dan en el método de los coeficientes indeterminados. ¿Me lo podría leer, por favor, Ángel Ticona? Ángel Ticona. Y si yo se lo leo, Ya está bien. ¿Nombre? casos David Sanabria. Ya. Casos especiales. Para una aplicación correcta, se debe considerar las siguientes situaciones especiales. Para una correcta aplicación del método de los coeficientes indeterminados, se deben considerar las siguientes situaciones especiales. 1. Con alguna función de Q, el método es inaplicable, ya que el desarrollo de sus derivadas es infinito. Al derivar la función, no se llega a obtener un número limitado de términos. Ya. 2. Hasta ahí. Está bien, David. Gracias. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestra variable Q es un logaritmo de X, no podemos aplicar este método. No se puede aplicar este método. Tendríamos que aplicar otro método de solución. El más conveniente usualmente cuando tenemos esto sería el método de determinantes, en el que utilizamos determinantes, el anterior método que habíamos hecho. El de variación de parámetros. ¿Está bien? Cuando se tiene logaritmo. Ya. El siguiente, me lo lee por favor, Denise Tacana. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Acción 2 entonces sería, si un término Q es también un término de la función complementaria, por ejemplo, U, si es un término que corresponde a una raíz de orden, S es la función de YP, debe agregarse el término X a la S con sus correspondientes derivadas. Ya. Este es otro caso que tenemos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice? Corresponde a la raíz orden S. ¿Qué quiere decir? Fíjense en este ejemplo. D a la menos 2 por D a la menos 4Y igual a E a la 2X, elevado a la 2X, ¿verdad? Entonces, nuestra solución complementaria en este va a ser C1 E elevado a la 2X más C2 E elevado a la 4X. Pero para hallar nuestra solución particular, tenemos que tomar en cuenta que este 2 se está repitiendo acá. Entonces, en ese caso, tomamos en cuenta X como una variable para volver a derivar, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Cuando parte de la solución, o sea, esta es una parte de la solución complementaria, se repite en nuestro término Q. En este caso, igual. Fíjense, tenemos D a la menos 2 elevado al cuadrado por D a la menos 4 por Y igual a 5E a la X. Entonces, en este caso, nuestra solución es X por E a la 5, X más C2 elevado a la 5X por C3 E elevado a la 4X. Entonces, tomamos en cuenta nuestro orden. Acá, YP igual a X al cuadrado, porque estamos tomando orden 2. Aquí estábamos tomando orden 1. Entonces, tomamos orden 2, X al cuadrado y a la 5X. Más, fíjense cómo va disminuyendo. Bx a la 5x y sí o sí tenemos que tener un tercer término que es c elevado a la 5, e elevado a la 5x, como hace rato les había dicho. ¿Ya? Entonces, esos son dos, en realidad son tres casos, ¿no? Pero en este caso, tomen en cuenta estos dos porque son los más importantes. El tercer caso también es importante, pero no lo vamos a ver. Lo quería que lo viéramos con un ejercicio. No sé si va a dar el tiempo. Vamos a ir haciendo ya. Pero en el tercer caso, se toma en cuenta cuando el término este es similar al término que tenemos en nuestra solución particular. ¿Ya? A ver, si nos da, hasta donde nos da, lo vamos a resolver este ejercicio, ¿ya?
Y si no nos da, entonces nos pasamos al sistema de ecuaciones y si ustedes gustan, los resolvemos. Se los haría un video, si es que ustedes quieren. Si es que no, lo dejamos ahí, porque creo que no he visto en su práctica ningún ejercicio similar, digamos. Todos son con casos simples, no ha tomado en cuenta el ingeniero con casos especiales, ¿ya? Pero es bueno que aprendan. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Y eleva, ¿a qué sería igual? A ver, ¿quién me responde? Carla Stephanie Chino Lima. ¿Qué dijo? Disculpe. Esto de aquí está expresado en otra forma de ecuación. La forma usualmente que utilizamos, perdón, es esta, ¿verdad? Entonces, aquí, representando de esta forma, que ya no me acuerdo su nombre, tiene su nombre. ¿Qué sería aquí, entonces? De esa manera, ¿cómo estaría representando? La diferencial de 3 Ya, sobre dx ya. es menos la diferencial de d al cuadrado sobre dx al cuadrado. ¿Por qué B? Porque no sé. Ya. ¿Estás bien y estás mal? No es B. A ver. Fíjense, ustedes aquí tienen la variable Y y tienen la variable X. Usualmente siempre la variable independiente es la diferencial de X y esta de aquí es la variable dependiente. Entonces tuvieran diferencial de Y por la diferencial de X. ¿Está bien? Si aquí tuvieran T, entonces sería diferencial de T por la diferencial de X. ¿Y qué fuera si fuera aquí S? Aquí fuera T y aquí fuera S. Entonces sería diferencial de T sobre la diferencial de S. Es dependiendo sus términos que ustedes tengan. No siempre tengan mecanizado que eso, digamos, va a haber diferencial de Y sobre diferencial de X. No, cambie. Puede cambiar dependiendo de los términos que tengamos. ¿Ya? Ya, continuaremos entonces. Sacamos sus raíces y este es D al cubo menos D al cuadrado por Y igual a X al cubo. Entonces, teniendo eso, factorizamos el valor de D, que sería D al cuadrado por D menos 1 por Y igual a X al cubo. Ahora, después de aquí, ¿qué hago? Eloy Calle. Eloy Calle. Nada. Evodia Cintia Quispe. Nada. Iberlunda. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Después de ahí, ¿qué hago? Estamos acá. Creo que se escribe de la siguiente manera de Y sub C, igualando. Ya. Y sub C. Y sub C. Igual A. creo que E E. sobre menos 2X. E a la menos 2X, ¿seguro? Sí, creo que es así. O estoy mal. ¿Por qué sacas aquí menos 2? Porque el exponente de D2
arriba sería positivo y abajo sería negativo. Pues está mal. Estamos mal. Aquí me he olvidado. Esto de aquí es igualado a 0. Eso me tenía que corregir. Ahora, igualado a 0, ¿esto qué nos daría? Me colgué. Me perdí. Estábamos acá. Hemos igualado a 0. Siempre se iguala a 0. Ahora, aquí tenemos d al cuadrado. Perdón. Sí, d al cuadrado por d a la menos 1. 0, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿de dónde me sacas este menos 2x? Por esto de aquí. Sí, del exponente de el que está marcando Pero no, fíjate, este de aquí se va a igualar a 0 y esto de aquí se va a igualar a 0. Entonces, ¿cuánto sería? No sé. ¿Alguien que me pueda responder? C1 sería más A X 0. C2. C1 C1 más X C2 C1X, más C2. C3 más C3 E elevado a la más C2 por X. X. ¿De dónde sacas esta X? ¿Por qué sacas esta X? Porque son raíces iguales. Y se puede decir que, no sé, pero la cuestión es que sí, En el sí. tercer caso es esto. Cuando tenemos aquí una igualdad, pues, como les Ahí había dicho. sería C3 E elevado a la X. ¿Perdón? Falta complementar más C3 E elevado a la X. Más C3 Más C3 por E elevado a la X. E elevado a la X. Ya. Estamos bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Josué Filemón. Ya. Un ratito me dan, por favor. Unos segundos. Uy, ya solo faltan 10 segundos. Un ratito. Ok. Ya, continuemos. No nos va a dar el tiempo. Una vez hecho eso, agarramos nuestra variable, que es Q, Ahí va. ¿sí? Una consulta cuando, digamos, tengo raíces iguales, digamos, tengo 4 raíces iguales. Ujú. Se va a complementar y cada uno se va a subir el grado de X. ¿Cómo no te escuché bien? Si por eso tengo aquí 3 ceros y la C3 vendría a ser G al cuadrado, ¿no? Es un ejemplo, C3E al cuadrado. solo es un ejemplo. A ver, aquí es, si aquí tuvieras, ¿cuántas raíces? ¿4? Sí, 4 veces. 4 raíces iguales, me estás diciendo, ¿no ves? En el caso que tienen raíces iguales, habíamos dicho que se coloca
Ay, perdón. Este se me dio. Pero la cuestión es que va a ir subiendo el grado de X, ¿no? Cuando uno saca las raíces. Sí, ajá. O sea, dependiendo de tengo tus raíces va subiendo X. Si son iguales, digamos, tienes X al cuadrado. Si son, en este caso, si tienes 4 sería X al cubo. A partir del cubo ir bajando. Mm, ¿Está bien? O sea, aquí sería C1 por X, digamos. Son 4 raíces iguales, ¿no ves? C1 por X al cubo. Porque a partir del tercero tomas en cuenta. Cubo. De ahí Cx a la cuarta. Obviamente te va a ir el e a la X, ¿verdad? Sí. Es de e a la X igual. E a la X elevado a no sé qué número, digamos, no sé, un 12, el 2x, este es X a la cuarta, no, perdón, este sería al cuadrado, e elevado a la X, dependiendo cuántos términos tengas. ¿Está bien? No sé si me entiendes o no sé si te entiendo eso a lo que te refieres. Ya. Continuamos entonces. Este de aquí tenemos que va a ser nuestra Q igual a X al cubo. Ya. Entonces, haciendo la fórmula que tenemos en la tablita, en este caso, como es tercer caso especial, entonces en este caso nos dice que para poder hallar nuestra solución particular, tenemos que sumar a esta X, perdón, lo voy a poner así. A esto tenemos que sumarlo nuestro orden. En este caso tenemos un orden 2. Entonces, a este caso le vamos a sumar más 2. Entonces ya no va a ser elevado al cubo, sino que vamos a tener una raíz a partir de igual a X a la quinta. X a la quinta. Entonces, a partir de ahí, formamos nuestra solución. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué estoy sumando este 2? ¿De dónde estoy sacando este 2? Estoy sacando de aquí, por si acaso, del número de orden que tenemos, el de orden mayor, que es t al cuadrado. Entonces, haciendo eso, vamos a tener y igual a elevado a X a la quinta más B, a ver, ¿quién me dicta? X elevado a la cuarta. Es X elevado a la cuarta más C Más C. más X C, elevado al cubo. X elevado al cubo. Uy. Más Más D. X al cuadrado. más D elevado a X al cuadrado. Y por último tuviéramos Más E. por X y más D.
Ay, perdón, más F. F. Ya. Haciendo la derivada, entonces, ¿qué me va a quedar? Haciendo la primera derivada. ¿Qué me quedaría? 5 x a la cuarta, perdón, por 4x al cubo, por 3 x al cuadrado, por 2 elevado a la x, por x, perdón, y más 5. Y así hago la segunda y hago la tercera. ¿Por qué? Porque me está pidiendo aquí la tercera derivada. Entonces, aquí debo realizar mi segunda derivada. ¿Qué va a ser? 5 por 4 va a ser 20 ax al cubo. 4 por 3 va a ser 12 ax al cuadrado. Y aquí va a ser 6 por x por 2d. Y por último, mi tercera derivada. ¿Cuánto sería mi tercera derivada? Sería 60 x al cuadrado por 24 bx y más 6c. Entonces, una vez teniendo esto, reemplazo en aquí y reemplazo en aquí y asemejo términos. ¿Está bien? Y eso nos va a dar nuestra solución particular. ¿Ya? Ahorita se va a terminar la sesión. Entonces, esto de ahí igual va a quedar como tarea. Me lo terminan hasta el final. Y justifíquenme esto, ¿ya? ¿Por qué se saca esto? Quiero que me digan por escrito. Por esta razón se saca X.